La película de Coco mostró la festividad del Día de Muertos, para muchos mexicanos, de una forma entretenida y similar a la realidad, y para otros, de una forma estereotípica. Penséis lo que penséis, os guste más o menos, y creáis que es fiel o no a la cultura de México, es una historia emotiva, pero que está llena de errores y de preguntas sin respuesta. Por eso, en este vídeo de Alex Crispy, os voy a enseñar todos los sinsentidos e incógnitas de Coco. En esta película se nos muestra que, después de fallecer, la gente va al mundo de los muertos, y solo con esta premisa ya se nos generan varias dudas. ¿Esto solo aplica si eres de México? ¿Vas allí solo si crees en ese mundo? Lo dudo mucho, porque Miguel decía que creía que era la típica mentira que le cuentan los adultos a los niños. Y claro, este mundo está conectado por unos puentes con el mundo de los vivos, y, aparentemente, solo se puede acceder al mundo de los muertos por estos puentes. Si mueres, yo qué sé, a 200 kilómetros de donde están los puentes, ¿tienes que ir hasta allí andando? ¿Y cómo sabes dónde hay que ir? ¿O se supone que apareces allí directamente y los puentes solo son para cruzar al mundo de los vivos? Aunque quizá este mundo está en otro plano, y da un poco igual las distancias, que claro, esto no se ve en la peli. Podemos ver aquí el mundo de los vivos y aquí el mundo de los muertos. Deja de haber mundo allí, más que nada porque claro, si hay una familia que tiene una casa en este punto y hay un muerto que quiere visitarles, ¿cómo puede hacerlo? Si el mundo de los muertos estaría como por encima o algo así. Es muy raro todo. ¿Y cómo de grande es este mundo? Porque aquí parece que se encuentra todo el mundo súper fácil y que todos los famosos están en el mismo lugar. ¿O es que cada pueblo o ciudad tiene su trocito de mundo asignado? ¿Y cómo funciona este mundo? Porque vemos estructuras, luz, calles, máquinas, tecnología. ¿Se supone que los primeros humanos que murieron aparecieron en un sitio donde había recursos y se pusieron a construir igual que si estuvieran vivos? ¿O cómo? Y claro, a medida que todo esto crece, ¿hay obreros que amplían el mundo? ¿Cómo se asignan estos? Más que nada porque un muerto no necesita cubrir las mismas necesidades que un vivo. ¿Hay un gobierno que decide estas cosas o se hace al tuntún? ¿Y por qué hay gente que no trabaja? Cosa que sería lógica, más que nada porque vaya putada tener que trabajar incluso muerto, y otra que sí que ha de trabajar y que vemos en puestos como de administración o control de fronteras. Y si la película se ambienta en el Día de Muertos específicamente, ¿por qué hay tanta gente en la ciudad? ¿No deberían de estar todos visitando a su familia? ¿O es que van por turnos? Sé que me estoy poniendo tiquismiquis y no hace falta saber todo esto para ver la peli. Pero a ver, yo he venido aquí a plantear las dudas que me surgen al ver Coco. Si no te gusta, pues cambia de canal directamente. Vamos a dejar el mundo de los muertos a un lado y vamos a hablar de dudas más importantes, como por ejemplo, ¿cómo Miguel llega al mundo de los muertos? Sí, coge la guitarra de Ernesto de la Cruz y al tocarla pasa a ese mundo. ¿Por qué? ¿Para llegar al mundo de los muertos no hay que estar muerto? ¿Tenía esa guitarra una especie de maldición? Bueno, un empleado que los atiende dice que están hechizados ya que en el Día de los Muertos no se les roba a los muertos. ¿Significa esto que si alguien le roba algo a un muerto acaba en ese mundo? Entonces, ¿por qué Miguel es transportado allí al tocar las cuerdas de la guitarra y no directamente al robarla? Si el motivo de que esté allí es robar la guitarra, ¿por qué luego el empleado este dice que es un embrollo familiar? ¿Significa eso que solo acabas allí si le robas a algún familiar tuyo ya fallecido? ¿Y si alguien sin intención de robar, como por ejemplo un niño o un bebé, cogiera el objeto o propiedad de un muerto, sería también transportado allí? ¿O como no hay intencionalidad, no cuenta? ¿Y cómo funciona esta propiedad? Que yo sepa, estando muerto no puedes poseer cosas. ¿La guitarra no sería patrimonio del pueblo? Y claro, una vez Miguel llega a ese mundo, por alguna razón que no se explica, tiene hasta el amanecer para regresar y si no, se quedará allí. Pero Miguel no murió. ¿Dejaría su cuerpo de existir en el mundo normal o aparecería sin vida de la nada? Y claro, si conocen esto,
es porque pasa a menudo que vivos se meten en el mundo de los muertos, si no, ¿cómo saben todo? ¿O se supone que hubo alguien que investigó sobre este mundo y luego escribió libros con toda la info? No sé, igual los dioses mayas, incas, aztecas o los que sean dejaron toda esta información. No tengo ni idea. La cosa es que parece que, al otorgar la bendición, se pueden poner unas condiciones. E Imelda le prohíbe a Miguel volver a tocar música, que esa es otra. Menos mal que el marido era músico, porque llega a querer ser un cocinero de fama mundial y esta tía es capaz de prohibir comer a su familia por el resto de la eternidad. Bueno, Miguel acepta la bendición y aparece de nuevo en el mundo normal, pero no pasan ni 10 segundos que ya está otra vez muerto por romper las condiciones. Aunque ojo, espero que haya un buen abogado dispuesto a defender al chaval de tal tremenda injusticia, más que nada porque Miguel solamente coge la guitarra y se va corriendo, en ningún momento la llega a tocar. Podemos pensar que la condición se rompe ya que tenía la intención de tocarla, pero siguiendo esa regla de 3, no debería de haber vuelto al mundo de los vivos ya que tenía la intención de tocar desde el principio. ¿O se supone que volvió al mundo de los muertos por robar otra vez la guitarra? No creo, porque cuando vuelve dan a entender que ha sido porque rompió la condición que se le impuso. Y si eso es así, si Miguel no hubiera vuelto a tocar un instrumento y 20 años después le hubiera dado por poner a tocar una pandereta, ¿habría vuelto al mundo de los muertos por haber roto las condiciones de la bendición? ¿O se supone que estos términos tienen una fecha de expiración? La verdad es que lo más probable es que jamás se nos resuelva esta duda y yo vaya a pasar el resto de mi existencia haciéndome esta clase de preguntas que no llevan a ninguna parte. Vamos con otra duda pequeña, pero que no me deja dormir. Bien, cuando Miguel toca la guitarra, su cuerpo desaparece a la mierda del mundo normal y su espíritu pasa al de los muertos. Sin embargo, el perro pelado que siempre le seguía por la calle, Dante, puede verle, ya que parece ser que esa raza son alebrijes, y pues como que están conectados con el otro mundo o algo así. La cosa es que no vemos en ningún momento que el perro desaparezca del mundo normal y pase al otro. Más bien parece que puede ver ambos mundos a la vez. Es decir, que los vivos pueden ver interactuar con el perro. Entonces, cuando éste estaba, por ejemplo, cruzando el puente de pétalos para ir al mundo de los muertos, ¿la gente que estaba veía al perro flotando o qué coño? ¿O se supone que sí que se transporta al mundo de los muertos? ¿Puede hacerlo a voluntad o es como el alebrije de Miguel y le hace como de guía? ¿La gente vería al perro desaparecer así como le pasó a Miguel? ¿Y cómo va lo de los alebrijes? ¿Se te asignan así como así en plan abogado de oficio? Pasamos ahora a las dudas gordas e importantes de esta película y vamos a hablar de Chicharrón, ya que nos genera un par de preguntas. Primero, vemos cómo tiene objetos personales, aunque esto es algo que ya se había visto con todos los demás personajes. Lo podemos ver simplemente con su ropa y accesorios. Pero claro, vemos que los muertos pueden tomar objetos del mundo normal, cogiendo como su esencia o algo así. Entonces, podemos imaginar que esos objetos que todos tienen son esas esencias. Sin embargo, esto genera un error, y es que Héctor quería que Miguel pusiera su foto en su ofrenda cuando volviera a la vida. Pero claro, ¿cómo iba a hacerlo si Miguel no tenía el objeto real? Vamos, no me vengáis aquí a contar que en el mundo de los muertos están los objetos reales. ¿Estos también desaparecen del mundo real? ¡Una polla! Entonces la guitarra de Ernesto, ¿qué? Ahí sí solo se cogió la esencia. Esto es una cagada monumental. Podría justificarse con que la foto de Héctor sí que era la esencia de la foto original y Héctor no sabía que eso no se podía traspasar como un objeto físico al mundo de los vivos, pero sería muy raro que pensara eso. Y claro, Miguel tiene la foto física de Imelda. Entonces, si hay objetos reales en el mundo de los muertos, joder, macho, podrían haber pensado esto un poco más. Es una barrabasada. En fin, Chicharrón se queja de que le había prestado cosas a Héctor, incluyendo su fémur. ¿Qué? ¿Se supone que los esqueletos se pueden arrancar partes de sí mismos y quedar mutilados? ¿Se pueden dañar físicamente? ¿No se supone que al estar muertos las movidas físicas terrenales no importan? Bueno, yo creo que es lo que debería pasar, pero el empleado que mencioné antes tenía alergia al perro. Además, recuerdo
Como cuando De la Cruz iba a tirar a Miguel al vacío y todos lo estaban viendo, había una preocupación gorda por parte de la gente, lo cual veo normal porque no es una actitud muy sana tirar niños desde acantilados. Pero digo yo que no debería de pasarle nada a Miguel, aunque viendo que Héctor va medio cojo y que el otro empleado tenía alergia, no sé qué coño pensar sobre los muertos. ¿Tienen problemas físicos o no? Es que se da a entender que sí, que los muertos se pueden dañar o hasta morir. O no mueres pero sí te dañas. No entiendo nada de cómo funciona esto, sobre todo porque encima habíamos visto cómo los esqueletos son como legos desmontables, dando a entender que no sufren daños, y para mí es lo más lógico, más que nada porque no están en un mundo físico y no están vivos. Pero luego, durante el resto de la película, sí que parecen vulnerables, cero sentido todo. Después de quejarse de lo del fémur, Héctor va y le toca una canción a Chicharrón, y luego este desaparece, ya que le han olvidado completamente. Es la muerte final, pero Miguel dice que él nunca lo olvidará, a lo que Héctor responde que no funciona así, ya que la memoria solo se puede transmitir por la gente que les conoció en vida, lo que me hace preguntarme de nuevo, ¿cómo coño saben todas estas cosas? ¿Se le explican nada más morir? ¿Les dan un libro o un cursillo intensivo? ¿Y cómo funciona esto de transmitir la memoria? Evidentemente entiendo que hablándole a alguien sobre la otra persona, pero claro, ¿cuál es el límite? Héctor explica más adelante que Coco es la única persona que le recuerda. Sin embargo, el resto de la familia conocen de su existencia. Entiendo que como nunca se le nombra ni se explica nada de él, pues es como si no lo conocieran, pero técnicamente sí que conocen su historia, y con un mínimo de conocimiento sobre él ya estaría en su memoria, aunque a lo mejor tiene que haber una especie de intencionalidad, es decir, que la gente quiera recordarlo. Pero bueno, se me hace un poco ambiguo esto. Y otra cosa, ¿cómo funciona esto con los famosos? Aunque no conozcas a ese famoso en persona, al estar en tus recuerdos, ¿contaría? ¿O solo cuenta para la gente que le conoció en persona? Si es lo primero, debe de ser una auténtica putada. Más que nada, porque vas a ver cómo olvidan a todos tus seres queridos, mientras que tú vas a permanecer en el mundo de los muertos, ya que vas a tardar muchísimo más en ser completamente olvidado. Y ahora sí que sí, vamos con la mayor pregunta que me ha generado esta peli y la que ha iniciado todo este mar de dudas. Veréis, al final de la peli, vemos cómo se está contando la historia de las canciones de Héctor y todas sus movidas, y vemos una estatua de Ernesto de la Cruz con un cartel que pone olvidado. ¿Cómo sucedió esto? Es una duda que llevo teniendo años y creo que es algo que nunca obtendrá respuesta porque me da que es un agujero de guión tremendo y voy a comentaros el porqué. Bien, en el mundo de los muertos se reveló toda la verdad de Ernesto de la Cruz. Se contó cómo él asesinó a Héctor y robó sus canciones. Pero claro, esto solo se descubre en el mundo de los muertos. Para los vivos, Ernesto de la Cruz seguía siendo un genio musical. Y claro, algunos estaréis pensando, coño, pero Miguel sabía la verdad y él sí que volvió al mundo de los vivos. Pudo haberlo contado todo. Vale, ¿y? ¿Me estáis diciendo que llega un chaval y dice que de la Cruz asesinó a su tatarabuelo y le robó sus canciones y todo el pueblo le cree? Digo yo que le habían exigido pruebas y lo máximo que tenía Miguel eran las canciones escritas y una foto de Héctor con la guitarra de Ernesto, que en realidad era suya. ¿Y me estás diciendo que con eso todo el mundo le creyó hasta el punto de poner un cartel de olvidado en señal de desprecio hacia Ernesto? Digo yo que Miguel no tenía pruebas del asesinato. Además de que lo más probable es que no hubiera ninguna prueba de que las letras de las canciones fueran las originales y no hubieran sido escritas por alguien que quería mandar cartas con las letras de la música de la Cruz. Y aunque se hubiera probado que esas canciones efectivamente las escribió Héctor, seguirían sin haber pruebas de que Ernesto le asesinó y le robó sus canciones. Podría haber sido considerado como un socio oculto o algo así. Así que ya me diréis de dónde sale que la gente ahora quiera olvidar a Ernesto. Además de que el cartel da a entender que el pueblo en general acepta que De la Cruz era mala persona. No es como que ese cartel lo puso Miguel y ya, sino, digo yo, que alguien lo habría quitado. Eso sí,
Es un poco estúpido poner un cartelito en vez de tirar su tumba, cripta o como sea que se llame esa cachoestructura que tenía de la cruz como sepultura. Porque puedes poner el cartel que quieras, pero la estatua seguirá estando allí, siendo recordada aunque no se quiera. Aunque volvemos a entrar en lo de antes de cómo funcionan los recuerdos. Porque si el no haber intención de recordar a alguien ya es suficiente, entonces no habría pegas. Podemos ponernos muy imaginativos y pensar que Miguel publicó las cartas que Héctor le escribía a Coco, las cuales contenían sus canciones. Y viendo que las fechas de esas cartas eran anteriores a que De la Cruz sacara esas canciones, se pudo saber que Héctor era el verdadero autor. Sin embargo, existiría la posibilidad de que esas cartas fueran falsas, aunque quizá algún experto podría corroborar de alguna manera que eran auténticas, así rollo como cuando llamaban a Mark. Pero vamos, se me haría muy forzado, aunque tampoco imposible, porque seguro que podrían comprobarse cosas rollo antigüedad del papel, fechas de emisión de los sellos, etc. Sin embargo, pese a todo esto, dudo muchísimo que se pudiera probar que De la Cruz le robó a Héctor sus canciones, y mucho menos que le envenenó. Si ni el propio Héctor pensó que había sido De la Cruz quien lo envenenó, ¿cómo iba a pensarlo la gente más de 100 años después? ¿Qué argumento podría usar Miguel para probarlo? ¿Que lo vio en una peli? Es que de hecho así es como se revela la verdad, por una puta peli. Vemos el flashback de la muerte de Héctor, y en él se nos dice que tanto él como De la Cruz llevaban meses de gira, con lo cual, efectivamente, Héctor escribía desde antes, lo que haría mucho más difícil probar que De la Cruz usó las canciones de Héctor sin su permiso, más que nada porque ya había usado canciones suyas previamente, mientras estaba en esta gira. Aunque claro, si llevaban meses de gira juntos, todo este tiempo no sirvió de absolutamente nada para que alguien recordara a Héctor. Digo yo que para estar meses de gira hay que ser mínimamente conocido. ¿Todo eso se olvidó? Después de ver esta cagada, vemos como Héctor es envenenado. ¿Ernesto siempre llevaba veneno encima por si pasaba algo así o fue casualidad? Y después está lo de la película. ¿Me estás diciendo que De la Cruz decidió recrear el asesinato de Héctor en la gran pantalla y encima con la misma frase que le dijo a Héctor antes de que le envenenara? Vaya forma más forzada de hacer la revelación. Después de ver cómo Héctor se toma el veneno, De la Cruz le acompaña a la estación, y justo antes de llegar, a Héctor la barriga empieza a dolerle un cojón, a lo que De la Cruz le dice que a lo mejor era chorizo. Y parece ser que Héctor aceptó esa versión y ya. ¿Nunca se paró a pensar que justo el dolor de estómago y su muerte fueron después de tomarse el trago que le ofreció Ernesto? Vale, te puedo comprar que confiar en él y no le viera capaz de hacer algo así, pero nunca se puso a pensar que lo del chorizo no cuadraba. Para morir por comer chorizo, digo yo que ha de estar en unas condiciones pésimas y se ha de comer una gran cantidad, que imagino que siempre está la opción de tener mala suerte con un alimento y que te dé una reacción rara, aunque no sé muy bien cómo funciona. Pero vamos, Héctor acepta esa explicación muy alegremente. Además, sabiendo que Ernesto nunca lo volvió a mencionar cuando se hizo famoso, creo que Héctor debería de tener, por lo menos, una pequeña duda sobre De la Cruz. En fin, la conclusión que saco de todo esto es que este universo es una mierda. Es decir, cuando mueres has de trabajar, sigues teniendo problemas físicos, si nadie te quiso en vida vas a vivir en la miseria. Si fuiste una mierda de persona pero no se descubre el tinglao, no tendrás ningún castigo. Vas a volver a morir algún día y encima si fuiste famoso vas a ver a todos tus seres queridos desaparecer mientras tú permaneces solo y triste. De puta madre, la verdad. Esta película da para mucho, tiene sus cosas buenas, pero también deja con muchísimas preguntas sin resolver, las cuales me da la sensación de que en ningún momento hubo una respuesta pensada para ellas, más que nada porque son preguntas que nunca surgieron en las mentes de quienes hicieron esta peli, pero por desgracia para ellos, hay gente como yo que siempre le está buscando tres pies al gato. En fin, espero no haberos arruinado mucho la película y que hayáis disfrutado de este análisis. Dejad vuestra opinión en los comentarios si os apetece. También podéis decirme si os ha surgido alguna duda con esta peli que yo no he resuelto o lo que queráis. Yo me despido ya, que me de ir a sobreanalizar otra peli o serie.